Ayrton Senna tenía una técnica oculta que a bocas de muchos solo él la hacía funcionar. El galardonado piloto brasileño es sin duda uno de los mejores pilotos de toda la historia de la Fórmula 1 y que para la mayoría es simplemente el mejor. ¿Cuál era esa técnica oculta? ¿De dónde es probable que la aprendiera? ¿Y cómo funcionaba esa técnica en pista? Hoy lo detallaremos. Ayrton Senna es el piloto a quien más se le han dedicado homenajes, reportajes, libros y más. Siempre daba mucho de qué hablar por su inusual forma de manejar, agresiva y de una lectura en pista impresionante para adaptarse en cada vicisitud. Como ya bien lo dijo el expiloto Gerhard Berger, el estilo de pilotaje de Ayrton Senna no existe. La pole de Senna en Mónaco de 1988 es, sin dudas, la vuelta individual perfecta y deja bien claro lo especial que era este piloto. ¿Qué momento de Senna recuerdas? Hay muchos de ellos, déjalo en los comentarios. Y es que este tipo de pilotos llegan muy pocas veces y por desgracia parten muy rápido, pero dejó todo lo grandioso que tenía. Es muy probable que si no estás tan inmerso en el mundo automotor, no conozcas o no hayas escuchado hablar de esta técnica de Senna, la cual implicaba que el piloto brasileño daba constantes pisadas al acelerador mientras iba en una curva y salía de ella. O sea que jugaba con el acelerador para obtener una ganancia. ¿De qué trata? Ya vamos a ello. Si vemos las cámaras on-board de Senna, podemos ver y aún mejor escuchar ese facto. Da pequeños piquetes al acelerador, pero de manera constante y brusca. De aquí surgen muchas preguntas que trataremos de despejar lo más sencillo posible. ¿Pero por qué lo hacía? Bueno, por ahí dicen que todo tiene que ver únicamente porque Senna manejaba en una época donde los monoplazas contaban con turbocompresor, pues al parecer atribuyen su especial técnica a prevenir el conocido turbolag. Para entender mejor, definamos lo que es el turbolag. En términos sencillos, lo primero es entender la función del turbocompresor, la cual consiste en un sistema de sobrealimentación donde una turbina mete más aire, o mejor dicho, gases de combustión, gracias a un compresor en los cilindros del motor. Al tener más oxígeno, se puede quemar más combustible y conseguir más par. Esto suena excelente, pero no todo es miel sobre hojuelas, pues precisamente el turbolag es esa fracción de tiempo que tarda en dar respuesta el turbo al pisar el acelerador, por lo que hay un retraso al entregar la potencia total junto con el turbo. Entonces, la técnica de Senna era tener preparado el turbo para evitar ese retraso de tiempo. Al dar súbitos acelerones, podía mantener las libras del turbo más arriba, al contrario de irlo presionando gradualmente, o sea, de menos a más. En el paso por curva, daba rápidos golpes de gas y así lo mantenía hasta salir y pisar a fondo, pero ya con las libras de turbo más altas, lo que le permitía mantener más potencia la mayor parte del tiempo. Esto le permitía ganar 1 o 2 décimas por curva, y sabemos de sobra que era un piloto rapidísimo. Esa era la razón por la cual Senna hacía esa muy inusual forma de pilotaje. Ahora, si vamos a una conducción de pilotaje profesional, pero tradicional, desde ese entonces y hasta la fecha, la palabra clave es la suavidad. En el paso por curva, mantener una ligera pisada del acelerador e irlo incrementando ligeramente conforme se va saliendo de la curva es lo ideal. Esto se hace principalmente por la transferencia de peso. El coche, al tener suspensión, mueve el peso hacia donde está ejerciendo presión. En otras palabras, cuando el coche gira a la izquierda, el peso se traslada a la derecha y viceversa. O cuando se frena, el peso se traslada hacia adelante, dejando la parte trasera sin peso y por lo tanto sin agarre. Asimismo, cuando se acelera, se pierde presión en la parte delantera y por lo tanto la dirección no es tan certera, porque se pierde peso en la parte delantera. O sea que utilizar el acelerador y el freno en momentos oportunos y específicos permite a los pilotos jugar correctamente con los pesos del monoplaza. Esto permite tener una buena tracción la mayor parte del tiempo y no romperla con un acelerón o una frenada súbita. Pero ponte a pensar, ¿esta técnica de Senna no generaría una pérdida total del eje trasero? Con motores de 650 a 900 caballos de fuerza, un toque fuerte al acelerador y pondría las llantas a patinar. Es una técnica tan inusual que no vemos a pilotos actuales hacer esto. Pero ¿cómo se explica que no se perdiera en ningún momento la tracción del auto? Bueno, debemos entender que los golpes de gas eran tan rápidos que se mantenía un promedio en cuanto al balance del peso. Algo así como mantener el acelerador pisado con suavidad, porque a pesar de que en teoría el acelerar y desacelerar hacía una transferencia de peso hacia adelante y hacia atrás, nunca se le vio siendo un extraño por esta técnica. Además de la ventaja de tener mucha mayor sensibilidad con el acelerador y tener ese tacto hombre-máquina que le podía hacer sentir esta técnica. Y para ello es lógico que esto no lo practicó de un día para otro, sino es algo que manejaba desde antes, como una maña, por así decirlo. Porque si creemos que esto solamente se atribuía a la necesidad de burlar el turbolag, estaríamos equivocados, pues lo hizo desde sus inicios en el karting y mucho después también, al inicio de los 90s en monoplazas con motores naturalmente aspirados después de que se prohibiera el turbo.
Si nos situamos en su etapa de karting, esto era muy diferente, pues son mucho más lentos y no cuentan con suspensión. Al hacer esto le traía beneficios, pues la transferencia de peso era mínima por el poco peso de un kart, y es mucho más usual acelerar un poco cuando se está frenando al llegar a una curva o al estar pasando por ella, para quebrar un poco la tracción con esos golpes de gas y hacer más afilada la dirección del kart para ganar décimas. Es probable que simplemente fuera algo que aprendió en sus primeros años de conducción, pero se sentía cómodo de seguirlo manteniendo en pista en su época dorada en la Fórmula 1. Probablemente no sería un estilo de manejo que funcionara en la Fórmula 1 actual, pues temas como la degradación de neumáticos y el lift and coast hacen que los pilotos tengan que ser mucho más suaves y sensibles con el monoplaza, no como antes que simplemente se llevaba el monoplaza al máximo sin escatimar demasiado en el combustible, las gomas o el mismo riesgo que pudiera representar en pista. Pese a ello, no cabe duda que lo de Senna era algo especial, algo que probablemente no volveremos a ver y que se agradece que dejara tal legado a los entusiastas del mundo automotor. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta el contenido, considera suscribirte, regálanos un like y comparte. Nos vemos en el siguiente video.